Muchas personas no saben quién es Dios. Tienen a un Dios superficial, ¿no? Pero realmente Dios es la palabra, Dios es la Biblia. Entonces estoy muy agradecida con Dios, esta oportunidad que Dios me da de poder conectarme con ustedes, y sé que a muchos no los distingo personalmente, pero sé que pronto con la gracia de Dios nos vamos a poder encontrar, así sea en un campamento, en un retiro, en un CLF, donde Dios nos permita. Entonces voy a inclinar mi rostro para hacer una pequeña oración para poder empezar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, Padre Santo. Señor, gracias por permitirnos esa gracia de poder escuchar la voz tuya, Señor, a través de la Santa Biblia, Padre. Permítenos la gracia de podernos conectar con tu santa palabra. Permítenos los oídos espirituales, Señor. Permítenos los ojos espirituales, amado Padre. Te agradecemos, Señor. Te pido por todos esos hermanos y todas estas personas, Señor, que tú permites que puedan estar, Señor, en este momento, por este medio, Señor, escuchando, Señor, a esta sierva tuya, Padre Santo. Realmente no soy yo la que habla, eres tú, es tu Santo Espíritu, Señor, quien pone las palabras tuyas en nuestra boca, Señor. Así, Padre, permítenos esa gracia de poder conectarnos con tu santa palabra esta noche, y te lo agradecemos. Te agradezco por todas esas personitas, Señor, que en estos momentos, Padre, están escuchando, Señor, esta palabra tuya, Señor. Te lo agradecemos por el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues voy a empezar vamos a buscar en la Santa Palabra de Dios, en el libro de San Juan, los Evangelios de San Juan, el capítulo 14, el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabe, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hasta el versículo 14 hemos leído. Realmente hoy, en estos momentos, antes de venirme para acá, yo hablaba con mi hija, la mayor. Ella tiene ya 30 años, cumplió, ¿no? Es mi primogénita. Muchos me dicen que me veo todavía muy joven para tener una hija ya tan grandota, ¿no? Tengo 2 nietas preciosas, gracias a Dios. Entonces, hoy hablando con mi hija, ella me decía: mamá, es que a mí no me da ánimo de ir a la iglesia, y no me da, y no quiero ni ir a la iglesia, ¿sí? También me decía: es que a mí no me gusta ofrendar, es que a mí no me gusta. Entonces yo le decía: hija, mira, piensa bien las cosas, hija, ¿sí? Tú eres una mujer justa. ¿Tú tienes el pecado? No, mamá. ¿Eres justa? Sí. Le dije: Satanás, él es muy astuto, ¿sí? Él es demasiado astuto para podernos engañar a nosotros, ¿verdad? Entonces un día un siervo nos decía: ¿quién es el ser más inteligente, más poderoso, sabio de todo el universo, de todo el mundo? ¿Sí? Entonces nosotros pensábamos: tal vez Satanás.
pero él nos decía, Dios, Él es más poderoso, más omnisciente, omnipotente, ¿sí? Pero después, ¿quién le sigue? Él decía, ¿quién le sigue? Satanás. Después, ¿quién le sigue? Le siguen nosotros los seres humanos. Y después, ¿quién sigue? Los animales. Entonces él nos decía, Dios le dio el poder al hombre sobre los animales, ¿sí? Aún un elefante, dice, una vez he escuchado una historia de que el elefante desde muy bebé lo atan a un árbol, ¿sí? Y aunque él va creciendo y creciendo y ellos para poder domar al animal desde muy pequeño los atan a un árbol pequeño y ese animal se acostumbra a estar ahí. Si no lo desatan, el animal no camina, no anda, ¿sí? Pero aún siendo un animal tan grande, tan fuerte, dice que él al estar atado a un árbol, él se queda ahí quieto. Aún él tiene el poder, ¿no? Él tiene la fuerza para desatarse de ese árbol, pero dice que él no se mueve. Entonces, el hombre tiene el poder para dominar al animal, ¿cierto? Así sea un león, así sea. Yo vi una vez una historia de un grupo de Masái, de la tribu de Masái en África, ¿no? Ellos, por ejemplo, ellos se van de viaje buscando, ¿no? Alimento, comida por el desierto, pero ellos esperan, los leones agarran una presa, ¿sí? Pero ellos como si nada se van y se enfrentan ante la presa y van y le agarran la presa como si nada, o sea, muy tranquilos, ¿no? Y los leones solamente los miran ni los atacan ni nada. Entonces, realmente Dios le dio poder al hombre sobre los animales, pero Dios no le dio el poder al hombre sobre Satanás. Entonces, realmente, así que tampoco Satanás tiene poder sobre Dios. Entonces el ser más poderoso, omnisciente, omnipotente de todo el universo es nuestro Dios, nuestro creador, ¿sí? Pero ¿quién le sigue? Satanás. Satanás es un semidios, ¿sí? Un día un siervo nos decía, a Satanás tampoco hay que menospreciarlo. Mucha gente en muchas denominaciones, yo por ejemplo, cuando yo empecé a ir la primera vez que asistí a una iglesia cristiana, eh, a una denominación, se llama Bethesda, allá hacen mucha guerra espiritual, ¿no? Y cuando yo llegué allá, eran unas guerras espirituales donde a toda hora era sacando fuera, fuera, Satanás, fuera, 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 Satanás, fuera, demonio, fuera por el espíritu, así hablaban, ¿no? Yo me asusté muchísimo cuando yo llegué allá porque pues yo venía de una religión católica, ¿no? Pero siempre mi interés fue buscar un camino para entrar al reino de los cielos, ¿no? Como yo una vez les comenté a ustedes, yo tuve mucho temor de ir al infierno, porque así me crió mi abuelita, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo asistí a una religión, ¿no? Cristiana, y realmente este sitio se llamaba Iglesia Bethesda. Entonces, realmente cuando yo vi eso, y yo hacía muchas cosas. Yo hasta una vez le pregunté a un pastor de esa iglesia, le dije, ¿cómo voy al cielo? Y él me decía, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Un poco de normas que yo dije, no, esto no va para mí, no, realmente yo no puedo con esto. De allá me retiré y después llegué a entrar a otra denominación, ¿sí? Entonces realmente yo le decía a mi hija, mire hija, realmente nosotros, nuestra carne, nuestro ser, no nos gusta, ¿no? En la hora piadosa yo escuchaba a un siervo y él decía, nosotros los seres humanos, ¿por qué Dios desde Génesis hasta Apocalipsis siempre nos está diciendo duros de cerviz, duros de corazón, tardos para oír? Entonces realmente nuestros oídos fueron cerrados para el mundo espiritual, ¿no? Para el mundo de Dios. Realmente para nosotros es mucho más cómodo, mucho más fácil ir a una fiesta, ir a vernos una buena película. Una vez el pastor nos decía que hay muchas personas que se congregan en una denominación, pero ellos van ¿por qué? Por sentirse bien el domingo, porque como que su conciencia se sienta mucho mejor. Ellos van, pero ellos solamente miran el reloj y miran el reloj. ¿A qué hora se acaba esto? ¿A qué hora se va a terminar esto, no? Entonces realmente cuando ellos salen de allá, realmente cogen su carro, se van a un paseo, se congregan con sus amigos, toman su licor, porque es mucho más cómodo, ¿no? Mucho más cómodo para nosotros sentarnos y ver una película. No estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero realmente en nuestro corazón, cuando nosotros decimos, oiga, vamos a leer, ¿sí?
una hora la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a escuchar una prédica, vamos, ¿sí? Realmente en nosotros no está, ¿sí? El interés, el corazón por el mundo espiritual. Entonces yo le decía, hablaba antes de venirme para acá, llegó mi hija de trabajar porque yo le cuido su bebé. Y yo le decía, hija, piense verdaderamente, ¿sí? Realmente a nosotros no nos gusta, ¿sí? Yo entiendo, hija, que a ti no te guste ofrendar, que a ti no te guste diezmar. Eso es natural, hija. Pero Jesús dijo una palabra, ¿no? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces realmente las personas no nos queremos negar a nosotros mismos, ¿sí? Claro, a mí no me gusta. Yo le decía, hija, no nos gusta, pero niéguese, hija. Si yo le hablaba, mira, hija, nuestro Señor Jesucristo, Él vino y se entregó por nosotros, hija. Nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Dios, Él vino, ¿sí? A este mundo, fue latigado, fue escupido, fue martirizado, hija, ¿sí? Realmente cuando nosotros abandonemos este cuerpo, nosotros vamos a presentarnos delante de Dios, no delante del ser humano, ¿sí? Entonces realmente nosotros, ¿por qué debemos asistir a la iglesia? Debemos asistir es por nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no saben el significado del domingo. ¿Por qué nos tenemos que congregar el domingo? El domingo realmente nos congregamos, ¿por qué? Nos congregamos es porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí en el libro de Primera de Corintios, el hermano Matusalén, la vez pasada, él nos hablaba sobre Primera de Corintios, el capítulo 15, ¿no? Desde el versículo 1. Él dice, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces realmente nosotros, ¿por qué debemos congregarnos el domingo? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de nuestros pecados espiritualmente, tenemos que tener bien en claro la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿por qué Jesucristo nuestro Señor resucitó? Porque Él venció verdaderamente, ¿sí? El pecado. El Padre lo resucitó, el Padre lo levantó porque Él cumplió la voluntad del Padre, ¿no? Realmente yo le decía a mi hija, hija, realmente nosotros vamos a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué nosotros ofrendamos? No ofrendamos porque allá coman o porque mucha gente, no, es que los pastores se enriquecen o es que no importa, no interesa, ¿no? No interesa si realmente la iglesia donde yo pertenezco es una iglesia bíblica. La iglesia donde yo pertenezco es una iglesia donde nos han enseñado a caminar por la palabra de Dios, no por nuestro pensamiento. Porque si nosotros los que conocemos la palabra de Dios, y muchos de ustedes conocen la santa palabra de Dios, en el libro de Génesis, cuando Dios maldijo a la serpiente, que le dijo, y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces realmente un siervo nos explica, porque yo lo que sé es por la iglesia, ¿no? Porque la iglesia me ha enseñado este mundo de Dios, este mundo espiritual. Y él nos decía, las serpientes, ¿ustedes han visto una serpiente que coma tierra, que coma polvo? No, las serpientes comen ratones, comen animales, ¿verdad? Pero ¿a quién se refería cuando Dios le dice a la serpiente, y polvo comerá, maldita serás tú entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida? Entonces yo le decía a mi hija, ¿a quién Dios le dijo que que iba a comer polvo todos los días de su vida? A Satanás. Satanás siempre come nuestro pensamiento. ¿De qué fuimos creados nosotros? Realmente muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo así que polvo? Pero si nosotros destapamos un cadáver, ¿sí? Que lleva ya 2, 3, 4 años, realmente los huesos, ¿sí? La carne viene a ser parte de la tierra, ¿no? Como los gusanos comen nuestra carne, ¿sí? Y después los huesos se van evaporando, evaporando, y ¿cómo nos volvemos polvo? Realmente si nos echan a un crematorio, ¿cómo se vuelve nuestro cuerpo, no? Se revuelve polvo. Entonces realmente Dios, ¿a quién mandó a comer polvo? A nosotros, ¿no? Nuestro pensamiento, todos los días Satanás está comiendo nuestro pensamiento. No me gusta leer la Biblia, no me gusta la palabra, no me gusta ir a la iglesia. Es que no voy allá porque tal fulano me cae mal. Es que no voy allá porque tal persona, ¿no?
Una vez yo asistí a un retiro espiritual y yo, por la gracia de Dios, Dios me utiliza para servir a la cocina, ¿no? Me encanta, a mí me encanta cocinar. Entonces Dios me da esa gracia, ¿no? Para poder servir en la cocina. Y esa vez yo vivía en mi pueblo y la sierva de Dios, la esposa del pastor, me llamó desde Garzón y me dijo que viniera a colaborar, ¿sí? Realmente yo estaba muy enferma, ¿no? Y Satanás me decía en mi pensamiento, no vayas por allá porque eran 6 horas de camino, ¿sí? Entonces yo realmente tenía mucho pensamiento, estaba enferma, en ese tiempo estaba empezando el coronavirus y mi pensamiento, Satanás me decía, no, no vaya por allá, usted está enferma, ¿qué tal? Pero realmente yo me negué a mí misma y dije, no, yo voy a ir. ¿Por qué la iglesia me está llamando? Voy. Y fui realmente. Estuve en la noche que llegué, vomitaba, tenía fiebre, dolor de huesos. Ningún hermano, aún las hermanas que estaban en mi cuarto, ni siquiera me dijo, tome esta pasta, que le duele. No, no importa. Pero en mi corazón yo no guardé eso, ¿sí? Aún no me gusta. A nosotros no nos gusta, a nosotros queremos que nos atiendan, que nos digan, que no, ay, nos gusta sentirnos bien. Pero no importa, ¿no? Realmente nosotros vamos, es por quién, por nuestro Señor Jesucristo. Y realmente esa vez yo entré a la cocina y otra hermana que somos, por la gracia de Dios, tengo buena comunicación con ella. Yo le dije, hermana Claudia, usted que está cocinando en la cocina de los siervos, enséñeme, usted queda más cerca donde el siervo está predicando, ¿no? Porque era como un curso de email, ¿no? De mentalidad. Pues yo no podía asistir porque pues estaba preparando, ¿no? Pero entonces ella me dijo un día, venga, venga, hay un secreto. Y yo le dije, cuénteme, ¿qué secreto? Me dijo, ¿sabe el siervo que dijo? Para que ustedes sean felices, para que podamos ser felices, debemos aceptar a nuestro prójimo tal y como es dentro de nuestro corazón. Y yo le decía, dentro de mi corazón. Entonces yo, entendiendo que yo por mí misma no podía amar a mi prójimo como a mí mismo, pero yo le empecé a decir, Señor Jesucristo, yo no puedo amar a nadie, ¿sí? Ni puedo aceptar a nadie, Señor, porque en mí no hay amor. En mí no hay nada, Señor. Pero si usted me ayuda, Señor Jesucristo, yo podré, Padre. Si usted me ayuda, Padre, yo puedo aceptar a mi prójimo tal y como es dentro de mi corazón, ¿no? Entonces realmente desde ahí siempre el Espíritu Santo de Dios me hace recordar, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes de una u otra forma, ¿no? A mí también hay gente que no me ha caído bien. Pero entonces yo le decía a mi hija, mira hija, realmente nosotros vamos a la iglesia. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la iglesia porque por agradecimiento a Dios, ¿sí? Él vino y se sacrificó, lo escupieron, lo martirizaron, lo clavaron en una cruz. Hija. Yo le decía, hija, mira, no solamente él vivió, no solamente él sufrió el Calvario en la cruz, sino también esos 33 años que él vivió en la tierra, donde cuando llovía, donde él campaba, donde él comía, ¿sí? Donde él vivía. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino y lo dio todo para nosotros, todo por nosotros, hija. Y no solamente eso, hija, ese dolor y ese sufrimiento que él tuvo que pasar allá en la cruz, ¿no? Recibiendo esos 40 azotes, ¿sí? Yo le decía a mi hija, mire, hija, nuestro Señor Jesucristo le rasgaron la piel, le cortaron la piel. Yo le decía, hija, uno se corta un dedito y vaya y coge, vaya a ver si le cae tantico jabón o algo, uno le duele, le estremece todo, ¿sí? Pero él es todo su cuerpo estaba totalmente cortado, totalmente rajado. Y aún así lo obligaron, ¿no? A llevar esa cruz tan pesada. Por eso él se caía por el camino, ¿sí? Aún llegando allá a la cruz, hija, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo llegó sin sangre a la cruz, hija. Por eso cuando él le clavaron esa lanza en el costado para saber si él ya había entregado el Espíritu, salió agua, sangre, hija. Y no solamente se conformó con eso, nuestro Señor Jesucristo tuvo que bajar a las profundidades del infierno, hija. ¿Para qué?
Él hizo todo para nosotros, hija. Entonces, si usted va, hija, vaya a la iglesia. No vaya por fulano, por sutano, porque le dijeron. Hay muchas personas que son muy guiadas o somos muy guiados por el pensamiento, ¿sí? Entonces, cualquier error que le demos a una persona, Satanás empieza a carcomer nuestro pensamiento. Mire cómo se comporta, mire cómo hace, ¿sí? Pero nosotros realmente, ¿por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué los cristianos que hemos nacido nuevos, ¿sí? Porque realmente cristiano que viene de la palabra de Cristo, ¿no? Si somos cristianos es porque debemos creer en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros, ¿verdad? Eso es ser cristiano, ¿no? Eso yo también lo pude entender en mi corazón. ¿Y por qué vamos el domingo, hija? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que así, Él siendo el primogénito de la resurrección, también cuando nosotros abandonemos este cuerpo, hija, también Dios nos va a resucitar, igual que Él. ¿Por qué? Porque mientras vivimos este poquito tiempo en esta tierra, Dios nos dio la gracia, abrió nuestro corazón para haber podido entender este evangelio, para haber podido entender esta palabra de Dios, ¿no? Entonces realmente yo le decía, hija, verdaderamente, hija, ¿por qué nosotros debemos asistir a la iglesia? Yo le decía, hija, comparte este evangelio. También le hablé sobre los denarios, ¿no? Sobre este amo que le dio 5 denarios, 10 denarios, 1 denario. Pero el que le dio 1, fue y lo escondió en la tierra. Le dije, hija, nosotros somos tierra. Ese denario es el evangelio, ¿sí? Nosotros no podemos guardar eso en nosotros, hija. Porque piensa, hija, ¿cómo usted va a vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a vivir? Usted quiere vivir en el reino de los cielos, también van a haber estratos, ¿sí? No es que todo el mundo que recibió el evangelio va a tener la casa de oro, no. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Dice que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Sí? Entonces Dios nos dio este precioso evangelio. Yo le decía, hija, no es difícil predicar el evangelio, es testificar, ¿sí? El evangelio, es testificar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es testificar, es hablarle. Yo le decía, si a usted le invitan a tomarse un tinto, le inviten a tomarse un refresco, aproveche ese tiempito. Si a usted no le gusta, si su pensamiento dice que pereza, ay, qué pereza hablarle a esta persona. Una vez yo escuché al siervo, ora internamente, Padre, ayúdeme. Deme sabiduría, ¿cómo le hablo a esta persona, Señor? Yo no sé cómo hablo. Automáticamente el Espíritu Santo de Dios nos hace recordar su palabra y nos permite hablar, ¿no? Porque así Dios también me ha permitido, hermanos. Entonces realmente, ¿Dios qué quiere, hermanos? Dios quiere que nosotros no vivamos en este mundo porque realmente Dios no nos dio felicidad completa. Nosotros tenemos momentos felices en esta tierra, pero felicidad completa no la podemos tener, hermanos, ¿sí? Porque Dios quiere que nuestro corazón esté ¿en dónde? En el reino de los cielos, hermanos, ¿sí? Él quiere que nosotros caminemos este poquito tiempo. Yo le decía, hija, ¿cuánto tiempo? Mi hija tiene 30 años, hermanos, ¿sí? Sí, ella aún está muy joven, pero yo le decía, hija, ¿cuánto tiempito más vas a vivir aquí, hija? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? No es mucho el tiempo, hija, ¿sí? Nosotros vivimos tan poquito tiempo en esta tierra, ¿sí? Entonces realmente yo le decía, verdaderamente, hija, nosotros debemos pensar en dónde, nuestro corazón, ¿dónde debe estar, hermano? En el reino de los cielos. Mi hija tiene 2 hijas, ¿no? Tiene una niña ya de 11, 12 años y tiene una bebé de 3 añitos, ¿no? Va a cumplir 3 añitos. Por la gracia de Dios, Dios me permite cuidarla, ¿no? Y realmente yo le decía, hija, sus hijas son sus hijas, ¿sí? Yo le decía, hija, porque nosotros debemos ofrendar. Nosotros no debemos ofrendar porque fulano, porque comen, no, hija. Nosotros debemos ofrendar por agradecimiento. ¿Por qué? ¿Quién cuida a tus hijas, hija? ¿Sí? ¿Tus hijas son tuyas? ¿Tu vida es tuya? ¿Qué tenemos en esta tierra? ¿Sí? Yo no tengo nada, hija. Ni siquiera ustedes son míos, hija. Nosotros no tenemos absolutamente nada en la tierra, hermano. Ni siquiera la vida que Dios nos ha prestado es de nosotros. Absolutamente nada nosotros tenemos. Todo le pertenece a Dios, ¿sí? Absolutamente. El oro, la plata, dice la palabra de Dios. Mío es el oro, mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces yo le decía, hija, realmente usted no tiene nada. Aún usted tiene un sueldo y tiene buen sueldo, hija. Pero aún ese dinero tampoco es suyo, ¿sí? Porque ese dinero es de Dios, hija. Entonces nosotros
No tenemos nada. Nosotros damos de lo recibido de la mano de Dios. Podemos ofrendar, podemos dar. ¿Por qué? No porque tenemos que dar, sino por agradecimiento, hija. ¿Quién cuida a tus hijas? ¿Quién cuida tu salud, hija? Cuando vas a trabajar, cuando estás... ¿Cuántas? En el embarazo de mi hija sufrió muchísimo en el último embarazo de ella. Y yo le decía, hija, ¿quién te dio la vida? Dios te pudo haber quitado la vida ahí, pero Dios, ¿quién te ha dado la vida ahí? Entonces realmente, hermanos, es vivir con el agradecimiento, ¿no? Con el agradecimiento de que Dios nos dio este precioso evangelio, de que Dios nos ha dado para que podamos entender su santa palabra, que nosotros no tenemos absolutamente nada en esta vida, hermanos. Nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros no tenemos absolutamente nada. Todo le pertenece a nuestro Dios, ¿sí? Todo es de Él, para Él y por Él, ¿no? Entonces vamos a leer aquí nuevamente la palabra. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios nos dice, ¿no? Jesús nos dejó escrito que Él iría a preparar morada para nosotros, hermanos. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón verdaderamente, sí? Verdaderamente nuestro corazón Dios quiere que esté en el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos, sí? Juan el Bautista decía en el río Jordán, sí, cuando él bautizaba, arrepentíos, arrepentidos, porque está cerca el reino de los cielos, ¿no? Vamos a leer aquí, dice en el versículo 3, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice que donde Él esté, nosotros también vamos a estar, dice aquí la palabra, ¿no? Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí el versículo 6, que sé que muchos ya se lo saben, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo le decía a mi hija, cuando nosotros abandonemos este cuerpo, usted no se va a ir a presentar delante de su mamá, ni detrás de mí. ¿De quién? ¿Detrás de quién nos vamos a presentar? ¿De quién? Detrás, perdón, ¿de quién vamos a ir? Detrás de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque como en el tabernáculo estaba el candelabro, la mesa de los panes, ¿sí? La mesa del incienso, que todo eso es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La luz es la única luz que el Padre recibe, la luz de su Hijo Jesucristo. Los panes, la palabra, ¿sí? De Dios es la única que Dios nos da para comer, ¿sí? Espiritualmente. Y el incienso, ¿no? Ese es olor agradable, ese incienso que un día Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón en el tabernáculo que nadie podía hacer otro incienso igual a ese, ¿no? Que estaría todos los días ese olor fragante en el tabernáculo, en el lugar santo, ¿no? Y era ese olor que entraba al lugar santísimo. Eso es sombra del olor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y es el único olor que el Padre acepta, hermanos, ¿sí? Dios no puede aceptar nada de nosotros, ¿sí? Porque ¿qué le podemos dar nosotros a Dios, hermanos, sí? Nosotros no le podemos dar absolutamente nada, ¿verdad? Pero Él envió ese olor fragante, Él nos dio ese camino, ¿no? El siervo nos decía, ustedes van para tal ciudad, pero si ustedes no saben ese camino, ¿cómo van a llegar? Ustedes tienen que saber ese camino exactamente para llegar al lugar del destino donde quieren ir, ¿sí? Entonces, si no saben, realmente tienen que preguntar. Pero si una persona les da mala información, entonces van a coger por otro camino y después van a renegar, ¿no? Entonces, así, hermanos, si nosotros no conocemos esta verdad, esta verdadera verdad, y si alguien nos enseña un camino diferente que no sea el camino de Jesús, el camino de Dios, porque Él dice aquí, no, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces realmente, hermanos, si una persona no sabe este camino y coge otro camino, ¿sí? Entonces realmente no puede llegar al reino de los cielos, ¿sí? Porque realmente Dios ya nos dejó un camino por medio de su santa palabra, ¿sí? Y es el camino por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí, el versículo 7, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿no? Realmente Dios es espíritu, ¿no? Dios es omnisciente, Dios es un espíritu, ¿no? Entonces Él necesita un lugar donde Él posar, ¿sí?
Entonces, pero como realmente el hombre desobedeció, ¿sí? En el tabernáculo, en el templo de Salomón, los hombres, Dios no podía morar ahí. ¿Por qué? Porque los sacrificios y sacrificios y sacrificios del ser humano no sirven, ¿no? Porque nosotros fallamos, hermanos, nosotros somos inconstantes, ¿sí? En la mañana somos uno, a mediodía somos otro, en la tarde somos otros, ¿no? Entonces realmente nosotros fallamos fácilmente, pero ¿quién vino y no falló? ¿Quién vino y cumplió? Nuestro Señor Jesucristo vino, hizo todo para nosotros, se entregó por nosotros. Por eso Él fácilmente aquí dice, ¿no? El versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí en el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Realmente, ¿cómo hubiera sido, no? O sea, ¿cómo sería esa escena teniendo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo ahí, sí? Y realmente nosotros, hermano, nuestro corazón es tan perverso, ¿sí? Aún Dios nos habla, ¿no? Porque Dios siempre nos ha hablado, ¿no? De todas formas nos ha hablado, ¿no? Pero nosotros somos tardos para escuchar, hermanos, ¿sí? Tardos para oír. Pero si nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y nacemos de nuevo espiritualmente, realmente sale el pecado de nuestro corazón por la fe en la palabra de Dios y entra el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entra Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, Él nos da ese sentir en nosotros, Él nos da esa sabiduría, ¿sí? Porque Él es la fe, hermano. Nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos, pero teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿sí? Orando a Él, ¿sí? Escuchando la voz, escuchando la voz de Dios, Él nos da, ¿sí? Esa fe en nuestro corazón, porque por nosotros mismos no podemos, ¿verdad? Aquí dice, el versículo 10 del capítulo 14 dice de San Juan, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí dice, ¿no? Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace las obras, hermano? En nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. ¿Quién es el que hace las obras? No lo hacemos nosotros, ¿no? Por eso, quien está predicando en estos momentos no es la hermana Graciela, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está hablando, es el Espíritu Santo de Dios, porque de mí, si yo verdaderamente no tuviera el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo yo podría escuchar la voz de Dios o cómo podría yo hablar de este evangelio precioso, ¿no? Si no es por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente Él vino y cargó el pecado de toda la humanidad, sino que Él también mostró muchas sus obras, ¿no? Él también en el tiempo que Él estuvo en la tierra, ¿sí? Esos tres años que Él caminó con sus discípulos, entrenando a estos 12 hombres para que por medio de ellos el evangelio fuera regado a toda la humanidad, ¿sí? Entonces realmente Él les mostró mucho las obras de Dios, ¿no? Cómo multiplicó los panes, Jesucristo levantó los muertos, resucitó a los enfermos, los levantó. Muchas obras hizo el Señor, demasiadas obras. Caminó por el mar, ¿no? El siervo de Dios nos decía, ¿por qué nosotros necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos creer en alguien que hace muchas cosas más que nosotros, ¿sí? Él puede hacer lo imposible. Nosotros no podemos caminar. El siervo decía, metan el primer pie en el mar y después el segundo. Y así podrán caminar por el mar, pero no es culpa mía si se hunden. Él decía, ¿no? Pero realmente, hermanos, ¿por qué necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él hizo tantas obras, ¿sí? Y nos las dejó en este libro sagrado para que todas las generaciones pudieran entender y conectar el corazón de la humanidad con el corazón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara. Yo le decía, Padre, tú no eres hombre para mentir. Señor mío, tú me has dado muchas promesas, Padre, de las cuales yo sé, Señor, que tú ya las cumpliste en mi vida. Gracias, Padre Santo. Aquí dice, no, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice, perdón, me perdí, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice que mayores obras haremos nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos que tener el miedo de arriesgarnos? ¿Por qué tenemos que tener el miedo, hermanos, de enfrentarnos a las situaciones, sí? Él dice aquí, mayores nosotros haremos, hermanos, mayores, porque Él está a la diestra del Padre Celestial. Entonces, hermanos, realmente la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Lo único que dice la verdad en este mundo es la santa palabra de Dios. Por eso el siervo de Dios nos enseñaba a todos los seres humanos. No importa la condición, no interesa su condición económica, su condición, no. Lo importante es que nosotros todos los seres humanos debemos guardarle respeto, ¿sí? Valor a este libro sagrado, que es la santa palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Por la cual Dios nos dejó escrito su corazón, para que por medio de ella nosotros seamos felices y tengamos la esperanza, la seguridad del reino de los cielos en nuestro corazón, hermanos. Entonces, muchas gracias, hermanos. Les agradezco mucho por escucharme. Dios los bendiga. Dios guarde sus corazones. Dios les permita la gracia de que cada día en el corazón de ustedes haya la necesidad, ¿sí? El ánimo para leer la Biblia, ¿sí? Para poder alimentarse de la santa palabra de Dios, que es el pan de cada día que Dios nos permite, ¿verdad? Entonces voy a orar ya para terminar. Padre Dios, muchas gracias, Señor. Te damos por este momento, Padre. Bendice a todos los hermanos que, Señor, que esta noche estuvieron conectados, Señor. Bendice a todas estas personas preciosas, Señor, que tú les has permitido escuchar esta santa palabra de Dios, como a mí también, Señor. Gracias por ellos, Señor. Bendice a cada persona, que tu palabra pueda entrar en el corazón de ellos, Señor. Que ellos puedan ser renacidos, Señor, por medio de tu santa palabra, Señor. Que ellos verdaderamente, Señor, nazcan de nuevo, Señor, espiritualmente, y tengan la seguridad y la certeza, Padre, de la salvación de sus espíritus, Padre, y que tengan la alegría y la felicidad, la paz, Señor, sabiendo, Padre, que un día estaremos contigo en tu reino celestial, Padre. Gracias por ello, Señor. Bendice sus familias, sus hijos, Señor. Bendice a cada uno de todos nosotros, Padre Santo. Guía nuestros corazones, Señor, y permítenos la gracia, la sabiduría, Señor, tuya, Padre Santo, de que cada día, Señor, podamos escuchar la palabra tuya, Señor. Te lo agradecemos, Padre, y oramos a ti por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.